¿Y tu madre y tu padre en qué Mi trabajan? mi padre empresario y mi madre ama de casa de toda la vida. Lo mejor ella en la casa, criando a los niños, ya ves, y... A la escuela antigua. Es a la escuela antigua, esa es la escuela. Sí, esa es la mejor escuela. Esa es la escuela antigua. El hombre Ya ves. trabajando y la mujer en casa, como siempre. Hombre, Eso en Málaga es así, tú lo conoces. la mujer tiene innato en ella los quehaceres de la casa. Creo que se le dan mejor. ¿Sabes? Los hombres son más tropones a lo mejor para esas cosas, que sí, que hay cocineros buenísimos y hay hombres que son extraordinarios, pero creo que es algo que lo lleva la mujer, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la historia. ¿A ti qué te gusta trabajar o en Me casa? gusta la casa, Guay, ¿no? me gusta la casa. Más tranquilita. O lo habéis inventado los hombres que tengamos que trabajar nosotros, o lo habéis inventado los hombres. Claro, no me importaría No, quedarme en casa criando niños, la verdad. Y haciendo las labores de la casa. Vaya, ama de casa me gusta, ¿no? Sí, me gusta. Guay, guay, guay. Está bien, tío, tú crías a tus niños, esto y lo otro. Te vas al gimnasio cuando entre ellos están en el colegio. Hombre, claro. Pues mira, no es mal solución. Es una chica bastante clásica en ese aspecto y me gusta que esté en casa porque sabe lo que tiene que hacer. Como ya me ha comentado, que deja a los niños y se va al gimnasio, por ejemplo. Me parece una buena actitud, pues siempre está controlada, ¿no? Digo. Me ha caído muy bien y eso, pero sí, eso nada más. Físicamente la verdad es que no eres mi prototipo de hombre, ¿sabes? Pero yo venía aquí a pasármelo bien, Ya a ves. divertirme, no sé qué, Claro. pam. Eso... Os dejo aquí la cuenta y os Gracias. vengo a cobrar en un par de minutitos, ¿vale? Vale, Ok, gracias. perfecto. Mira, está esperando. Hombre, ya como ya le había dicho yo, es que a mí no me molaba, es que me tendría que haber callado. Porque es que ese era un punto importante. Claro que sí. Yo he sacado mis 15 euros, lo he puesto y ya está. Él ni le ha dicho, ay, no, ni un amago, ni nada, nada. Nada de nada. Eso ya ha sido ya es decir, claro, ya del todo, mira que va, no quiero absolutamente nada. No, porque es que ha quedado, a ver, para mi punto de vista, no creo. Es que normalmente si eres un caballero tienes que invitar, ¿no? Brindis por nosotros, por la amistad, amiga. Sí. Qué educados son ellos, ¿eh? Porque ellos deberían de sentarse los primeros, porque han entrado los primeros y han sido tan caballerosos, pero como aquí no somos ni feministas ni machistas, los que han entrado primero se ponen en las primeras sillas. Luego A lo mejor me confundí con sus mensajes y luego si le tengo que pedir disculpas, se las voy a pedir 1000 veces, pero es una persona que si tú me das a entender una cosa y yo me acelero, ¿vale? Luego no me digas hasta aquí, ahora ya no, me voy, porque sinceramente yo ya es más, no razono. Hombre, a ver, eso suena un poco raro, ¿eh? A ver, lo que está claro es que tú querías llegar a algo más y ella no. Pero ella no Y entonces, Pero, en a ese ver, pero momento, no así, tío. sí, pero esta es la conclusión, para no entrar en detalles que tampoco nos interesan ni probablemente se puedan contar.